Misericordia para los de lejos y para los de cerca. Los saduceos constituían un grupo judío dominante, ¿no es cierto? Eran los que estaban dominando todo. Y su autoridad provenía de su control del templo, sobre todo, la principal institución de la vida judía durante el tiempo de Yeshua. El grupo de los saduceos comprende la gran mayoría de los sacerdotes que administraban el culto sacrificial del templo, ¿sí? La principal fuente de devoción y expresión religiosa de ese momento del pueblo judío. Los saduceos también sirvieron como enlaces políticos con Roma y tendían a ser los más ricos y socialmente más elitistas y aristocráticos que los otros grupos. Los fariseos fueron la segunda secta importante en la Palestina del primer siglo. Eran los fundamentalistas o legalistas estrictos, ¿no es cierto?, luchando por hacer cumplir sobre el pueblo la letra de la palabra. Una característica destacada de la vida farisaica fue el desarrollo de la sinagoga, que viene de ellos, que a diferencia del templo podía erigirse en cualquier lugar y era accesible incluso para los judíos que vivían lejos de Jerusalén. De esta manera podía darse ese control dualista religioso sobre el pueblo de Israel. Por un lado el sacerdocio saduceo y por el otro el rabinato farisaico con sus enseñanzas y su relación más directa con la gente. Los fariseos fueron los que crearon el concepto del rabino, quienes emergieron en estas épocas como la figura de autoridad central en la vida judía. Insistieron en que, a diferencia del sacerdocio, aunque solo se podía ingresar por linaje biológico, ¿no es cierto?, cualquier hombre que asumiera la posición de liderazgo podía ingresar al rabinato en virtud de su piedad y erudición en las escrituras y tradiciones orales. A pesar de que nosotros, después de la venida de Yeshua, tenemos el mismo sentimiento de igualdad entre los creyentes, lo que aquí se levanta es más un sentimiento de rebeldía delante de una situación política muy especial. El sacerdocio ya no era de la orden arónica, sino que sus miembros accedían por cargos comprados y apoyados por la política romana, por lo que el reclamo farisaico resolvió de manera tangencial, sin entrar en conflicto directo, la disputa por el sacerdocio y el derecho del liderazgo religioso, permitiendo a los saduceos el control del tiempo, pero reservándose las enseñanzas privadas, por así decirlo, en las sinagogas farisaicas. El tercer grupo judío, los celotes, sí, eran más una secta política que religiosa. Pidieron el derrocamiento violento de Roma en el 73 de la era común, se suicidaron en masa, en masada, ¿sí?, en lugar de rendirse en la fuerza romana, no sin antes haberse unido a los idumeos, o sea, los edomitas, como mencionamos, en una gran masacre de inocentes y no tan inocentes también judíos. Y este suicidio es bastante controvertido porque no fue tan suicidio así como se puede llegar a decir. Se salvó inclusive una anciana con varios, 5 o 6 niños, porque se escondieron, lo cual implica que no todos se querían suicidar. Así que muchos fueron evidentemente matados por estos celotes que eran fanáticos completos. El cuarto grupo, los esenios, ¿sí?, era un grupo de orientación ascética apocalíptica que creía en el fin del mundo, que era inminente y que Elohim pronto establecería su reino en la tierra. Los esenios vivían en la zona desértica de Qumran, fueron los autores de los ahora famosos Rostros del Mal Muerto, pero desaparecieron de la historia, realmente tampoco tenían grandes implicaciones porque trataban justamente de no mezclarse demasiado. Con la destrucción del templo, la deportación de todos los judíos de la tierra de Judea, los saduceos también desaparecieron del panorama porque no tuvieron más dónde trabajar, digamos. Ya sin templo, su poder político y religioso se fumó. Los fariseos, en cambio, pudieron sobrevivir a los catastróficos acontecimientos del exilio y la destrucción del templo porque sus ideas e instituciones religiosas podían llevarse, ¿no es cierto?, con la gente donde quiera que fueran, porque la sinagoga se abre donde haya 10. Con eso ya está, se puede abrir una sinagoga. Y estas fueron adaptadas a cada nueva condición en cuanto al país que les tocara en la dispersión. De los diversos grupos judíos que existían en la época de Yeshua, solo los fariseos sobrevivieron colectivamente. Es un hecho interesante de la historia que el judaísmo farisaico se convirtió en el judaísmo normativo con sus principales características: la sinagoga, el rabino, la oración, el estudio de la Torá y las tradiciones orales. Es este fenómeno ya presente en la época de Yeshua en forma latente que se apoderó de lo restante para levantar su doctrina y proclamarse como el nuevo liderazgo religioso que hoy llamamos judaísmo. Por lo tanto, el judaísmo moderno es el sucesor directo y único
de los fariseos. Y estos en buena medida mezclados con los idumeos. Cuando Yahshua advirtió a los fariseos que su pecado contra el Ruach HaKodesh no sería perdonado en la era de la ley ni durante el largo curso de la era de la congregación, habló no solo a la secta de los fariseos de su época, sino a todo el judaísmo del cual ellos ya eran la semilla. A lo largo de su largo exilio, los judíos han sufrido inquisiciones, guetos, pogromos, libelos de sangre, matanzas al por mayor, de todo un poco. Fueron expulsados en un momento u otro de prácticamente todos los países de la Europa cristiana. Sí, durante la Edad Media, Babel la Grande los persiguió y mató no solamente a los fieles seguidores de Yahshua, no fueron los únicos, los que creían en cosas que no estaban de acuerdo con la ortodoxia católica, sino que también el sistema de la iglesia ramera se convirtió en perseguidor y asesino de los judíos. Su sola presencia era una fuente de malestar para la iglesia organizada, que se consideraba a sí misma la representante de Elohim en la tierra. Los judíos sufrieron una terrible persecución por parte de las cruzadas, las inquisiciones en las que se vieron obligados a convertirse al cristianismo, ser asesinados y entonces eran llamados marranos. Expulsiones, libelos de sangre. El libelo de sangre es la acusación de que los judíos mataron a niños creyentes y usaron su sangre para el ceder de Pesaj. Eso cada tanto salía una nueva, ¿no es cierto? Y la sacaban. Cuando se contaminaba el agua, ¿no es cierto? Eso se culpó a los judíos de envenenar los pozos. Cuando había una epidemia de fiebre tifoidea, peste negra, cualquier cosa que hubiera, era culpa de los judíos. Los judíos parecían ser los chivos expiatorios de todos los males de la sociedad. Durante la larga historia de esta era malvada, nación tras nación han surgido en el horizonte mundial anunciando su sórdida intención de destruir a estas personas a las que Elohim ha hecho una promesa. Pero así como Amán fue colgado en la gran horca que había preparado para Mardoqueo, esto mismo ha hecho Elohim a cada una de estas aborrecibles naciones a su vez y las llevó a la desolación, y aún falta tarea por terminar. Queda un hecho. Yahshua advierte a los fariseos que su pecado contra el Ruach HaKodesh no sería perdonado bajo la era de la ley o durante toda la era de la congregación. Shaul escribió de ellos. ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Yahweh les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven, oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y castigo para ellos, que sus ojos se nublen para que no vean, y haz que su espada se doblegue para siempre. Esto está en Romanillín, en el capítulo 11. Ciertamente esto explica el misterio de por qué el judío es el campo misionero más difícil y desalentador del mundo. ¿Nunca les ha sorprendido que muchos paganos pueden escuchar la Besorá una vez, ver todo claramente, aceptarlo y ser engendrados de lo alto por fe en él? De repente, las prostitutas, los drogadictos, los pobres, los analfabetos, todos reciben con alegría el mensaje de Mashiach y se transforman. Son despertados realmente. Sus ojos ven, sus oídos escuchan, sus corazones comprenden y responden. Sin embargo, el judío está dominado por el ruaj del sueño. El judío no escucha. Tiene un sueño profundo del Adón ha caído sobre ellos y simplemente no pueden entender nada de lo que se les dice o se les predica acerca del Adón Yahshua. No es que no escuchen, sino que no pueden. Cuidado con la acción del Padre, cuidado con rechazarlo. Qué tragedia, sí, millones de judíos espiritualmente hambrientos que buscan y no pueden encontrar lo que buscan. El Mashiach vino. Vive hoy y no pueden verlo. No pueden escucharlo. Están en la oscuridad acerca de él. Están en coma espiritual. No es para ir a preguntarles, ay, qué lindo, ¿cómo hacemos para guardar esta fiestita? Es para tener mucha misericordia de esa gente. Es para hacer mucha intercesión por ellos. Porque en breve llega su liberación también. Si es que sabemos leer las Escrituras. La nación judía ha pasado por una época de gran oscuridad, han tenido un profundo dolor, han tenido que atravesarlo. Yahweh dijo que deberían hacerlo y beber su copa hasta las heces. Pero si estamos seguros, de que la palabra de Elohim se ha cumplido al esparcirlos entre las naciones y cegar sus corazones a la gloria del Mashiach, ¿sí?
No deberíamos dudar en creer que al final de esta era Elohim los reunirá, como prometió también. Quitará el velo oscuro de sus mentes, porque la promesa de Elohim para ellos es segura. Y sucederá que cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, las tomes en serio, entre las diversas naciones a las que te hayas expatriado, Yahweh tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como te lo ordeno hoy, entonces Yahweh tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh su Elohim los ha dispersado. Aun si tus expatriados estuvieran en los confines de la tierra, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá te traerá. Y Yahweh tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará más próspero y más numeroso que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser, para que vivas. Y esto también está en Devarim en el capítulo 30, antes de que entraran en la tierra prometida. Pocos judíos han creído en los milenios pasados porque han tenido un velo sobre su comprensión, ¿sí? Incluso hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está sobre sus corazones, dice, ¿no? Sin embargo, cuando el corazón se vuelva aladón, el velo será quitado, dice Corintiñim Bet. La edificación del reino de Elohim será una edificación de restauración. Las cosas perdidas por la caída serán todas restauradas, de las más pequeñas hasta las más grandes. Joel dice, hijos de Sión, alégrense, regocíjense en Yahweh su Elohim, porque Él les ha dado la lluvia temprana en su bondad. Ahora hace caer la lluvia como antes, la lluvia temprana y la tardía, y las eras se llenarán de grano, y los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. Yo les compensaré por los años consumidos por enjambres y saltamontes, por esperanzas y langostas, el gran ejército que solté contra ustedes. Y ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Yahweh su Elohim, que los trató tan maravillosamente. Mi pueblo no se avergonzará más, y sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo, Yahweh, soy su Elohim, y que no hay ningún otro. Y mi pueblo no se avergonzará nunca más. Yo estoy profundamente convencida de que esta gloriosa restauración, más allá de la capacidad de comprensión del hombre, incluye la restauración de la casa de Yahudá y no de la manera en que el cristianismo apóstata lo sugiere, como una restauración para que tengan un templo, devolverle su tierra y que empiecen a pisotear el sacrificio de Yahshua. No, ellos creerán y serán bendecidos con un corazón de carne, con ser aumentados en la familia de Yahweh, en el cuerpo de Yahshua, evidentemente, y verán al que traspasaron y se arrepentirán amargamente, porque Elohim les concederá finalmente el don del arrepentimiento, y creerán y caerán a sus pies, pidiendo perdón y amando al que ahora odian sin motivos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? A ustedes los gentiles me dirijo, por cuanto yo soy enviado para los gentiles, honro mi ministerio, a ver si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi raza y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión, sino en vida de entre los muertos? Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. De igual manera, ustedes que en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia, porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. Qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice Shaul en Romaní en capítulo 11, en diferentes pasukim.
Y a Judá está siendo reunida en incredulidad porque están pagando por su histórico de rechazos y desobediencias y para hacer bendición a las naciones, aún sin serlo de forma directa, porque es gracias a su desobediencia que los gentiles fueron injertados. Por eso en su momento ellos volverán a casa. Entonces, gloria a Elohim, no hay pecado imperdonable.